¿Alguna vez sentiste que, de un momento a otro, todo empezó a salir mal en tu vida? Como si una nube oscura se hubiera posado sobre ti. Como si todo lo que tocabas se rompiera. Como si las puertas se cerraran una tras otra, sin explicación. Problemas en tu casa, en tu salud, en tus finanzas, amistades que se enfrían, familia que se divide, sueños que se apagan. ¿Te ha pasado? ¿Y si te dijera que no es casualidad? Que existe una razón espiritual oculta, un punto exacto en el que todo comenzó a torcerse. Y que si descubres ese momento y lo enfrentas con la verdad de Dios, puedes revertir el caos, romper maldiciones y recuperar lo que perdiste. Y si te dijera que muchas de las tormentas que enfrentas hoy tienen su origen en una desconexión, una puerta abierta o una semilla espiritual que nunca debió ser sembrada, y que el Espíritu Santo hoy quiere revelártelo para que puedas cerrar ese ciclo, romper ataduras y comenzar de nuevo. Desde el diseño original que el cielo escribió para ti, porque no fuiste creado para vivir derrotado. No fuiste llamado para arrastrarte por esta vida, sufriendo sin rumbo. Dios te diseñó para caminar en victoria, en propósito, en luz y en plenitud. Y todo lo que el enemigo torció, hoy puede ser restaurado. En los próximos minutos, el Espíritu Santo te llevará por un viaje de revelación, corrección y restauración. Vamos a analizar momentos bíblicos donde hombres y mujeres de Dios también lo perdieron todo, y cómo, al comprender por qué todo empezó a salir mal, pudieron volver al lugar correcto y recuperar lo que el cielo había prometido. En este video descubrirás las causas espirituales más comunes del retroceso en la vida, el momento exacto donde todo empezó a caer, cómo cerrar las puertas que el enemigo usa para robarte, cómo volver a activar la gracia, la bendición y el favor de Dios, y sobre todo, cómo renacer en el Espíritu, con fuego, propósito y autoridad. Hay un secreto que pocos conocen, y puede ser la razón por la cual tantas cosas se han roto en tu vida. Pero si permaneces hasta el final, vas a descubrir no solo el origen, sino también el poder que te levantará como nunca antes. Mi nombre es César Gil, y estoy en esta misión de llenar la Internet con mensajes que transformen vidas. Miles de personas nos escriben diciendo que encontraron en estos videos la paz que no hallaban en ningún lugar. Por eso, quiero invitarte a que escribas ahora en los comentarios: paz en Cristo. Es una forma de declarar que estás aquí, con el corazón abierto, listo para recibir del cielo. También te invito a que dejes tu me gusta en este video. Eso ayuda al algoritmo de YouTube a mostrarlo a más personas que están desesperadas por una palabra de Dios, y tú serás parte de esa cadena celestial. Estarás sembrando fe, esperanza, salvación, y si aún no te suscribiste, hazlo ahora. Haz de este canal tu casa espiritual, tu altar, tu lugar seguro. Hay personas que no tienen una iglesia cercana, pero han encontrado aquí un refugio, un alimento, una presencia. Por eso es tan importante estar desde el principio, orando juntos, recibiendo juntos, caminando juntos. Y una última cosa, la penúltima lección de hoy puede contener la llave exacta que te faltaba para desbloquear una bendición retenida. Así que no te vayas, no adelantes, no pauses. Dios va a hablarte. Y cuando Él habla, algo cambia para siempre. Comenzamos ahora. Hay momentos en la vida en los que todo comienza a desmoronarse sin una causa evidente. Pero espiritualmente hay un punto de partida claro. Cuando dejamos de escuchar la voz de Dios. No es que Él haya dejado de hablar. Es que muchas veces nosotros dejamos de prestar atención. Nos ocupamos, nos distraemos, nos dejamos llevar por la rutina, el dolor, las exigencias diarias, el ruido de este mundo. Y la voz suave del Espíritu queda ahogada en medio del caos. La Biblia está llena de ejemplos así. Pero hay uno que duele especialmente, el del rey Saúl.
Saúl fue ungido por Dios, escogido por el profeta Samuel, rodeado de favor divino. Pero, un día, dejó de obedecer, y con el tiempo, dejó de escuchar, y finalmente, Dios se retiró de él. El texto en 1 Samuel 28:6 dice: «Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió, ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas». ¿Por qué? Porque Saúl ya había decidido ignorarlo muchas veces antes, porque había reemplazado la obediencia por la apariencia, la presencia por la posición, la rendición por el orgullo. ¿Y qué hizo Saúl después? Consultó a una adivina, porque cuando dejas de oír a Dios, inevitablemente terminarás escuchando otras voces, y esas voces siempre te llevarán a la destrucción. ¿Te has sentido así últimamente? ¿Como si Dios estuviera en silencio contigo? ¿Como si oraras, pero el cielo no respondiera? ¿Como si buscaras, pero nada sucediera? Detente y examina. ¿Será que en algún momento dejaste de escuchar con atención? ¿Será que te volviste selectivo, oyendo solo lo que te convenía? ¿Será que te alejaste sin darte cuenta? Dios no ha dejado de hablarte. Pero puede que tú hayas dejado de estar en posición de oír. Y muchas veces, ese es el punto donde todo empezó a salir mal. Cuando desconectamos de su voz, también desconectamos del propósito. Y sin propósito, comenzamos a vagar, a tomar decisiones sin dirección, a invertir en lo que no produce fruto, a confiar en lo que no sostiene, a correr hacia lo que parece bueno, pero no es de Dios. Pero hay esperanza, porque aunque tú hayas dejado de escuchar, Dios sigue deseando hablar contigo. Él no guarda silencio por castigo, guarda silencio para llamarte de vuelta, para que vuelvas al secreto, para que apagues el ruido, para que abras la Biblia y te sientes en su presencia, como antes, y ahí, en lo íntimo, sin espectáculo, sin pretensiones, su voz volverá. Una sola palabra suya puede restaurar años de confusión. Un solo susurro puede encender otra vez tu propósito. Una sola frase del cielo puede hacer que todo lo que estaba saliendo mal comience a alinearse otra vez. Hoy, el Espíritu Santo te llama a regresar a la escucha, no a oír de oído, sino a escuchar con el corazón. ¿Recuerdas la última? ¿Ves que Dios te habló claramente? ¿Recuerdas cómo vibró tu alma con su presencia? Esa conexión puede ser restaurada hoy, pero depende de ti. No vivas más sordo espiritualmente. No tomes más decisiones sin dirección divina. No sigas caminando con los oídos cerrados al cielo, porque todo empezó a salir mal, cuando dejaste de escuchar. Y todo puede volver a su lugar, si decides hoy volver a oír. Muchas personas no entienden por qué sus vidas comenzaron a derrumbarse, hasta que se detienen a recordar cuándo fue la última vez que hicieron un verdadero pacto con Dios. Y más aún, ¿cuándo fue la última vez que lo cumplieron? Porque lo que muchas veces detona una cadena de sufrimientos, pérdidas y frustraciones, no es la casualidad ni el azar, sino la ruptura silenciosa de un compromiso espiritual. ¿Recuerdas aquella promesa que hiciste cuando estabas en crisis? Tal vez dijiste: Dios, si me sanas, si me ayudas con este problema, si salvas a mi hijo, si me das esa oportunidad. Y Él te escuchó, te respondió, te protegió, te abrió la puerta, te sostuvo, pero luego, poco a poco, volviste a la rutina, al olvido, al desinterés. Y lo que había sido un altar se convirtió en ceniza, y lo que era fuego se apagó. La palabra es clara en Eclesiastés 5:4-5. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, que prometas y no cumplas. Dios no olvida tus promesas. Él no necesita que sean grandes, solo que sean verdaderas, íntegras, fieles. Y muchas veces, todo empieza a salir mal cuando tú decides salir del pacto. ¿Qué es un pacto espiritual? No es solo una oración emocional, es una alianza, una entrega.
Un compromiso que te une al propósito divino, que te conecta con el fluir del cielo. Cuando vives bajo pacto, hay una cobertura sobre tu vida, una protección, una guía, una bendición continua. Pero cuando rompes ese pacto, aunque sea con la indiferencia o el olvido, algo se rompe también en el mundo espiritual. Y esa grieta abre espacio para el enemigo, para la confusión, para el desgaste, para la sequedad. ¿Recuerdas cuál fue tu último pacto? ¿Lo cumpliste? ¿Aún lo honras? Porque el enemigo no teme a tus palabras, teme a tu compromiso. No le asusta lo que dices, le asusta lo que decides, lo que mantienes, lo que consagras, lo que no negocias. Y si todo comenzó a salir mal, tal vez fue porque tú mismo comenzaste a salir del pacto, a olvidarte de lo que prometiste, a enfriar lo que un día ardía. Pero aún hay esperanza, porque Dios es un Dios de pactos renovables, de misericordia abundante, de segundas oportunidades. Hoy puedes decir: Señor, perdóname. Restauro mi compromiso. Vuelvo a levantar mi altar. Vuelvo a caminar bajo pacto. Y cuando haces eso, las puertas que estaban cerradas comienzan a abrirse. Las batallas que estabas perdiendo comienzan a girar. Y lo que estaba saliendo mal comienza, poco a poco, a ser restaurado. Hoy es día de volver al pacto, de honrar lo que un día dijiste, de alinearte nuevamente con el cielo, porque la bendición más poderosa es reservada para los que permanecen fieles. Muchos cristianos oran con el corazón, pero se sabotean con la boca. Y ni siquiera se dan cuenta de que una de las razones por las cuales todo comenzó a salir mal en su vida fue por lo que ellos mismos comenzaron a declarar. Porque en el 1900 mundo espiritual, las palabras no son sonidos, son llaves, son semillas, son armas, son pactos. La Biblia dice en Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. ¿Lo entiendes? Cada palabra que pronuncias produce un fruto, y ese fruto te lo comerás tú, sea amargo o dulce, sea vida o muerte. ¿Qué palabras empezaste a decir antes de que todo comenzara a salir mal? Esto no tiene solución. Ya no aguanto más. Mi vida es un desastre. Nunca saldré de esta. Siempre me va mal. Dios se olvidó de mí. No sirvo para nada. Esas palabras son maldiciones disfrazadas, son decretos que te encadenan. Son oraciones invertidas que alimentan al enemigo, y cada vez que las repetías, estabas cavando un poco más tu propio hoyo espiritual. ¿Sabías que el pueblo de Israel quedó vagando 40 años en el desierto por causa de su lengua? No fue solo por desobediencia, fue porque murmuraron, se quejaron, hablaron contra Dios, hablaron contra Moisés y hablaron contra sí mismos. Y Dios dijo: lo que ustedes declararon, eso haré con ustedes. Números 14:28. Lo que salió de su boca se convirtió en su realidad. Y muchos hoy repiten ese patrón. Declaran ruina y viven en escasez. Declaran enfermedad y pierden su salud. Declaran derrota y se rinden antes de pelear. Pero el Espíritu Santo hoy te hace esta pregunta: ¿qué estás sembrando con tu boca? ¿Estás construyendo o destruyendo? ¿Estás bendiciendo o maldiciendo? ¿Estás activando la fe o alimentando la duda? Porque lo que tú no quieres vivir, no lo declares. Y lo que tú sí quieres vivir, profetízalo, grítalo, ora sobre eso, decláralo con autoridad y camina hacia ello. Todo empezó a salir mal cuando tu boca se volvió tu enemigo, cuando usaste tu lengua para alimentar la oscuridad, cuando hablaste más con la queja que con la fe, cuando repetiste más tus problemas que las promesas. Pero puedes revertirlo. Hoy, aquí, ahora, cambia tu lenguaje y cambiarás tu atmósfera. Cambia tus palabras
y cambiarás tu cosecha. Declara vida, y cosecharás milagros. Declara bendición, y cosecharás provisión. Declara fe, y verás la mano de Dios moverse. No hables lo que ves. Habla lo que crees. Habla lo que Dios dijo. Habla lo que el cielo está liberando. Porque a veces, lo único que necesita cambiar no es tu entorno, es tu boca. Hay vínculos que bendicen y hay vínculos que destruyen. Hay personas que llegan a tu vida como respuesta de Dios y otras que llegan como trampas del enemigo. Y muchas veces, todo empieza a salir mal cuando te unes emocional, espiritual o físicamente a alguien que jamás fue enviado por Dios. La Biblia lo deja claro en 2 Corintios 6:14. No os unáis en yugo, desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Pero aún así, muchos, por soledad, necesidad, deseo, opresión, entran en relaciones que en lugar de levantar, hunden, en lugar de sanar, contaminan. En lugar de acercarte a Dios, te alejan de Él. ¿Recuerdas cuándo comenzó a decaer tu vida espiritual? Fue justo cuando empezaste esa amistad que no edifica, cuando abriste tu corazón a alguien que te arrastró al pecado, cuando te uniste a personas que burlan tu fe, que debilitan tus principios, que enfrían tu fuego. Cada relación que entraste sin discernimiento abrió puertas, y muchas de esas puertas fueron portales al dolor. Mira el caso de Sansón, un hombre con un llamado sobrenatural, nacido para liberar a su pueblo, ungido desde el vientre. Pero su mayor caída no fue en la guerra, fue en la intimidad, porque se unió a Dalila. Y esa unión abrió la puerta que lo llevó a la prisión, la ceguera y la muerte. No fue una espada, fue una decisión, una relación equivocada, un corazón que eligió mal. ¿Y tú? ¿Con quién te has unido emocionalmente que ha robado tu paz? ¿A quién le diste acceso a tu alma sin que lo mereciera? ¿Quién contaminó tu fe con dudas, celos, enojos, tentaciones o frialdad espiritual? Porque no todo el que llega a tu vida llega para sumar. Hay quienes llegan para drenar, para sabotear tu propósito, para distraerte del llamado, para debilitarte en secreto. Y si todo comenzó a salir mal, pregúntate con quién te conectaste. ¿A quién le abriste el corazón? ¿Quién empezó a influenciar tu espíritu? Porque muchas veces no son demonios, son personas. Y a veces no necesitas una liberación, sino una desconexión. Pero hay esperanza. Puedes romper esos lazos. Puedes cerrar esas puertas. Puedes restaurar tu altar, aunque otros lo hayan pisoteado. Pide discernimiento. Restaura tu círculo íntimo. Rodéate de gente que ora, que edifica, que camina contigo en lo espiritual. Aléjate con amor, pero con firmeza, de lo que te apaga, te aleja o te confunde. Porque hay relaciones que no son solo relaciones, son pactos espirituales que te atan o te impulsan. Y hoy Dios te dice, vuelve a mí, rompe lo que te contamina, y te revelaré conexiones divinas que activarán tu propósito y sanarán tu alma. Puede que sigas orando, puede que aún repitas palabras, versículos, peticiones, pero en algún momento, sin darte cuenta, dejaste de orar con el corazón. Y desde ese día, algo comenzó a cambiar. La conexión se enfrió, el fuego disminuyó, el cielo pareció guardar silencio, y tu alma comenzó a secarse. No fue que dejaste de orar, fue que dejaste de sentir lo que orabas. Tu oración se volvió costumbre, tu devoción una rutina, y lo que antes te hacía temblar, hoy ya no te conmueve. Jesús dijo en Mateo 6:7, y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos, porque Dios no escucha la cantidad,
Escucha la sinceridad. Escucha la profundidad. Escucha la intención. Y si tú notas que todo comenzó a salir mal en tu vida, pregúntate cuándo fue la última vez que lloraste en oración. La última vez que temblaste al sentir su presencia. La última vez que oraste sin mirar el reloj, sin pensar en otra cosa, sin fingir fe. Porque hay un tipo de oración que activa el cielo, y hay otra que simplemente suena, pero no toca. Una nace del espíritu, la otra de la carne. Una mueve ángeles, la otra no mueve nada. En Apocalipsis 3:16, Jesús le habla a una iglesia tibia. Por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y la tibieza no comienza en la vida externa. Comienza en la oración, cuando el altar se apaga, cuando el corazón ya no gime, cuando el alma ya no se derrama. ¿Cuándo fue la última vez que oraste con hambre, con desesperación santa, con lágrimas verdaderas, con una entrega total? Porque no puedes pelear las batallas de tu vida con oraciones vacías. No puedes enfrentar gigantes con frases sin peso. No puedes restaurar tu mundo espiritual con oraciones sin alma. Y si todo comenzó a salir mal, es posible que tu vida interior haya dejado de alimentar tu vida exterior. Pero hoy puedes volver. Volver al lugar secreto. Volver al rincón donde llorabas, cantabas, caías de rodillas, sin importar el mundo exterior. Volver a orar con fuego, a buscar sin excusas, a derramarte como antes. Dios no se fue, tú te alejaste, pero Él aún está esperando que regreses con el corazón desnudo y el alma sedienta. Porque una oración sincera, aunque sea corta, puede romper lo que una vida entera no ha logrado cambiar. Y hoy es ese día. Día de volver a hablar con Dios, como antes, como un hijo habla con su padre, sin máscaras, sin fórmulas, solo tú y Él. Y cuando eso suceda, todo lo que había empezado a salir mal, comenzará poco a poco a ser restaurado. Hay armas espirituales que no se pueden reemplazar, y una de las más ignoradas, pero más poderosas, es el ayuno. No como una tradición vacía, sino como un acto de entrega que rompe cadenas, libera almas y reactiva la autoridad espiritual. Muchos cristianos siguen yendo a la iglesia, leyendo la Biblia, orando, pero dejaron de ayunar. Y desde ese día comenzaron a perder fuerza. Su espíritu se volvió débil, su discernimiento se apagó, y las respuestas del cielo comenzaron a demorarse. Jesús mismo dijo en Mateo 17:21, este género no sale sino con oración y ayuno. Hay batallas que no se ganan con fe solamente. Hay ataduras que solo se rompen cuando el cuerpo se rinde y el espíritu toma el control. ¿Recuerdas cuándo fue la última vez que hiciste un ayuno verdadero? No para pedir algo, sino para buscar a Dios. No por costumbre, sino por pasión. No por obligación, sino por amor. Porque cuando el creyente deja de ayunar, pierde filo, pierde visión, pierde autoridad. Y muchas veces, lo que parece un ataque es solo el resultado de un altar vacío, de un sacrificio que ya no se ofrece, de un cuerpo que ya no se somete. El ayuno no es una dieta espiritual, es un arma, es una consagración, es un acto de guerra. Y cuando dejas de usar tus armas, el enemigo no retrocede, avanza, porque sabe que perdiste poder, que ya no estás afilado, que tu carne está gobernando sobre tu espíritu. La Biblia nos muestra a hombres como Moisés, Daniel, Esther, Elías, Jesús. Todos ayunaron, y todos vieron milagros sobrenaturales. Porque el ayuno no cambia a Dios, te cambia a ti, te alinea, te enfoca, te purifica. Y lo que estaba cerrado comienza a abrirse, lo que estaba oscuro se ilumina, lo que estaba detenido se activa. ¿Y tú? ¿Cuándo fue que el ayuno dejó de ser parte de tu vida? ¿Fue cuando todo comenzó a salir mal? ¿Fue cuando empezaste a sentirte débil,
confundido, desanimado, hoy el Espíritu Santo te recuerda. Tu victoria no vendrá solo por lo que sabes, sino por lo que te entregas, por lo que decides sacrificar, por lo que estás dispuesto a consagrar. Vuelve al altar del ayuno, aunque sea con un día, con pocas horas, pero con todo tu corazón, no por religión, sino por restauración, porque hay bendiciones retenidas, que solo se liberan cuando el cuerpo se calla y el espíritu clama. Muchas veces, lo que rompe la bendición no es el pecado abierto, sino el abandono del propósito, el olvido de tu llamado, la omisión de tu misión. Hay personas que no están viviendo en rebelión, pero sí están viviendo lejos de lo que fueron llamados a hacer. Y esa desconexión silenciosa puede ser el punto exacto donde todo comenzó a salir mal. El profeta Jonás es el ejemplo perfecto. No cometió un pecado escandaloso. Simplemente decidió no obedecer el propósito. Dios lo envió a Nínive. Pero él se fue a Tarsis. Y desde que subió al barco equivocado, vino la tormenta, el caos, la angustia, el riesgo de muerte. La causa, desobediencia al propósito. Muchos hoy están así, navegando en direcciones que Dios nunca les indicó, invirtiendo tiempo en lo que no fueron llamados a hacer, sirviendo donde no hay unción, trabajando por dinero, pero no por propósito, corriendo tras sueños que no son del cielo. Y luego se preguntan, ¿por qué nada me sale bien? ¿Por qué todo me cuesta tanto? ¿Por qué siento que algo falta, aunque tenga todo? Porque el alma sabe cuando no está alineada. El corazón sabe cuando se desvió. Y el espíritu gime cuando no está cumpliendo con su propósito eterno. ¿Recuerdas lo que Dios te mandó hacer? ¿A qué te llamó? ¿A quién te envió? ¿Dónde estaba tu altar? ¿Qué misión abandonaste? ¿Qué talento enterraste? ¿Qué palabra ignoraste? No puedes vivir en plenitud si estás viviendo fuera de tu diseño, porque Dios no bendice solo tu esfuerzo, bendice tu obediencia, no lo que haces por Él, sino lo que Él te mandó hacer. Hay paz que solo viene cuando estás en el lugar correcto. Hay provisión que solo fluye cuando haces lo que fuiste llamado a hacer. Hay milagros que solo ocurren en el camino del propósito. Y si lo dejaste, hoy puedes volver. Como Jonás, tal vez estés en medio de una tormenta, confundido, desgastado, al borde del naufragio. Pero Dios aún tiene misericordia, aún hay una segunda oportunidad. Aún puedes decir, aquí estoy, Señor, envíame a mí. Porque cuando vuelves al propósito, todo comienza a ordenarse, las puertas vuelven a abrirse, la unción regresa, el gozo renace. No vivas otro día más fuera del propósito, porque fue cuando te alejaste de él que todo empezó a salir mal. Hay cosas que parecen olvidadas, pero no están sanadas. Hay heridas que ya no sangran, pero aún infectan. Y muchas veces todo comienza a salir mal no por lo que haces hoy, sino por lo que nunca confesaste ayer. La Biblia dice en Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. El problema no es haber caído. El problema es haber escondido la caída. Y hay personas que oran, que ayunan, que van a la iglesia, pero no prosperan espiritualmente porque están cargando un pecado no confesado, una culpa secreta, un error que jamás enfrentaron, un pasado que no han sanado ante Dios. ¿Y sabes qué sucede con eso? El enemigo lo usa como llave, como acusación constante, como base para impedir tu avance, y tú sientes que todo se bloquea, que nada fluye, que pierdes la paz, y no entiendes por qué. Pero en lo profundo, hay algo que aún no fue rendido, un recuerdo que sigue doliendo, un acto que nunca fue puesto en el altar, un área que aún no fue purificada.
David lo vivió en 1900. El Salmo 32, él escribe: Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. David no estaba enfermo del cuerpo, estaba enfermo del alma, porque había pecado, y no lo había confesado. Y cuando por fin lo hizo, escribió: Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije: Confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Y tú? ¿Hay algo que aún no confesaste? ¿Algo que hiciste y nunca enfrentaste? ¿Una historia mal cerrada? ¿Una culpa que todavía arrastras? ¿Un silencio que te está enfermando por dentro? No es Dios quien no quiere bendecirte. Es el pecado no confesado el que impide que su presencia fluya como antes. Porque lo que no entregas, te ata. Lo que no confiesas, te contamina. Y lo que no enfrentas, se vuelve una barrera invisible. Pero hoy puedes romper eso, con una sola oración, con una confesión sincera, con una rendición completa. Dios no quiere avergonzarte, quiere restaurarte, quiere limpiarte, quiere devolverte la paz, pero para eso necesitas abrir tu corazón, sin excusas, sin máscaras, sin orgullo, porque muchas veces todo empezó a salir mal cuando decidiste esconder lo que debías confesar. Y todo puede volver a la paz cuando decides poner en la luz lo que mantuviste en las sombras. Todo creyente, en algún momento, ha sentido esa voz suave, ese susurro en lo profundo del alma, esa incomodidad santa que no se puede explicar con palabras. Es el Espíritu Santo, corrigiendo, guiando, advirtiendo, susurrando lo que debes dejar y hacia dónde debes caminar. Pero llega un momento crítico en la vida espiritual, cuando esa voz deja de sonar. Y no porque Él se haya ido, sino porque tú decidiste no escuchar. Tesalonicenses 5:19 lo dice con firmeza: No apaguéis al Espíritu. Y sí, el Espíritu puede ser apagado, no con palabras, sino con actitudes, no con gritos, sino con indiferencia. ¿Cuántas veces sentiste que no debías hacer algo, pero lo hiciste igual? Que no debías decirlo, pero lo dijiste. Que no debías ir, pero fuiste. Y luego sentiste ese vacío, esa falta de paz, ese dolor en el alma. Eso era Él, el Espíritu Santo, mostrándote que te estabas alejando del camino. Y si eso se repite muchas veces, el alma se vuelve insensible, la conciencia se adormece, el fuego se apaga, y entonces vienen los días fríos, las oraciones sin respuesta, la Biblia que ya no habla, la alabanza que ya no toca, el corazón que ya no arde. Todo empezó a salir mal, porque tú apagaste al que más necesitabas encendido. El Espíritu Santo no grita, no empuja, no fuerza. Él guía, Él inspira, Él corrige con ternura. Pero si lo ignoras una y otra vez, su voz se vuelve más baja, hasta que, un día, solo queda el eco, y sin él, todo pierde sentido. La fuerza desaparece, la dirección se esfuma, la paz se escapa, y el enemigo avanza. No fue el pecado visible lo que te hizo caer, fue la decisión invisible de no escuchar más. Pero la buena noticia es esta: Él no se fue. Solo está esperando que lo invites de nuevo, que le des lugar, que le pidas que hable, y que prometas obedecer cuando lo haga. Y cuando lo haces, todo cambia. El fuego vuelve, la unción desciende, la voz regresa, el alma despierta. Hoy es día de decir: Espíritu Santo, perdóname por ignorarte, háblame de nuevo, y esta vez yo sí obedeceré. Porque cuando Él habla, la oscuridad huye, el alma sana, el propósito se reactiva, y lo que estaba saliendo mal,
comienza a alinearse con el cielo. Hay un veneno silencioso que se esconde incluso entre los más fieles. No grita, pero envenena. No golpea, pero hiere. Es la comparación, y muchos creyentes comenzaron a perder la paz, a sentirse frustrados, vacíos o desconectados de Dios, cuando empezaron a compararse con otros. La Biblia dice en Gálatas 6:4, así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo, y no en otro. Pero en esta generación, mirar al otro se volvió más fácil que mirar al cielo, y de tanto observar al hermano, dejaste de escuchar al Espíritu. ¿Cuándo fue que empezaste a medir tu vida con la de los demás? Ellos ya se casaron y yo no. Él ya logró lo que yo llevo años buscando. ¿Por qué ella es bendecida si yo soy más fiel? ¿Por qué a mí no se me abren las puertas como a ellos? Y así, el corazón se contamina. Pierdes la gratitud. La adoración se enfría, el gozo se va, y todo empieza a salir mal, porque dejaste de ver lo que Dios hace contigo para enfocarte en lo que Él hace con los demás. ¿Y sabes quién cayó en esta trampa? Caín. En lugar de alegrarse por la ofrenda de su hermano, se llenó de envidia, se comparó, se enojó. Y ese fue el principio de su caída. No fue el asesinato, fue la comparación, la herida silenciosa que no sanó, la injusticia que creyó haber sufrido. Y eso le pasa a muchos. Sienten que Dios los olvidó, cuando en realidad ellos mismos dejaron de ver lo que Dios está haciendo. Porque al mirar al otro, dejaron de ver su propio proceso, y al enfocarse en la carrera ajena, se desviaron de su propio camino. Dios no bendice copias. Dios bendice lo original. Y si estás ocupado imitando, comparando o compitiendo, estás perdiendo tu diseño. No fuiste creado para ser otro. Fuiste creado para cumplir un propósito único, eterno, irrepetible. Y mientras más te comparas, menos claridad tienes de lo que tú fuiste llamado a hacer. ¿Será que todo empezó a salir mal cuando perdiste tu identidad espiritual? ¿Cuando empezaste a imitar lo que Dios no te pidió que fueras? ¿Cuando quisiste caminar con los zapatos de otro en vez de fortalecer los tuyos? La comparación te debilita, te roba la fe, te hace pensar que Dios es injusto y te aleja de la gratitud. Pero hoy puedes romper esa cadena. Hoy puedes mirar al cielo y decir, gracias por mi historia, gracias por mi proceso, gracias por mi ritmo, porque tu tiempo llegará. Tu milagro tiene nombre, tu bendición está en camino. Y lo que Dios escribió para ti, nadie podrá vivirlo mejor que tú. Hay un error común entre los creyentes fieles, un error peligroso, porque parece algo bueno, pero en silencio puede secar el alma. Es servir más de lo que se busca. Y muchos hombres y mujeres de Dios comenzaron a sentir que todo salía mal cuando se convirtieron en obreros, pero dejaron de ser hijos. Lucas 10:41-42 nos da un ejemplo poderoso. Marta, Marta, estás preocupada y turbada con muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Marta servía, María se sentaba, Marta hacía cosas para Jesús, María solo quería estar con él, y Jesús no reprendió a María, reprendió a Marta. ¿Y tú? ¿Cuándo fue que empezaste a servir más que a buscar? A hacer más que a estar? ¿A planear más que a orar? ¿A liderar más que a escuchar? Porque en el ministerio, en la iglesia, en las actividades de fe, es fácil confundirse. Pensar que estar ocupado es lo mismo que estar conectado. Pensar que trabajar para Dios es igual que estar con Dios. Pero hay obreros que ya no oran, pastores que ya no adoran, ministros que ya no tiemblan en la presencia. Y aunque todo parece funcionar por fuera, por dentro, todo empezó a salir mal. Hay un desgaste espiritual que viene no del pecado, sino del descuido, del cansancio no confesado, de la agenda sin descanso, del alma agotada que ya no se llena. Y cuando eso sucede, el servicio se vuelve rutina, la pasión
un recuerdo, el altar, un adorno, el llamado, una carga. ¿Estás sirviendo tanto que ya no tienes fuerzas para adorar? ¿Estás predicando tanto que ya no tienes tiempo para recibir palabra tú mismo? ¿Estás liderando a otros mientras tu corazón se siente perdido? Dios no te llamó solo a producir, te llamó a permanecer, y si no permaneces te secas, y si te secas, todo comienza a quebrarse. El fruto no nace del esfuerzo, nace de la conexión. Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Juan 15:5. Eso incluye predicar, cantar, liderar, ministrar, orar por otros. Si no viene de la conexión, viene del agotamiento. Y lo que sale del agotamiento, tarde o temprano se rompe. Hoy el Espíritu Santo te llama a volver, a sentarte a los pies del Maestro, a cerrar la puerta, a apagar el ruido, a dejar por un momento el púlpito y volver al secreto. Porque fue cuando dejaste de buscar que tu alma empezó a quedarse vacía. Hay momentos clave en la vida de todo creyente. Momentos donde se decide si se mantiene el fuego o si se apaga lentamente por aceptar lo inaceptable. Muchos comenzaron a caer cuando dejaron de rechazar lo que sabían que estaba mal y empezaron a tolerarlo. La Biblia dice en Apocalipsis 2:20, «Tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos». Dios no los acusó de practicar el pecado, sino de tolerarlo, de permitirlo, de hacer la vista gorda, de callar cuando debían hablar. ¿Y tú? ¿Recuerdas cuándo empezaste a ceder? ¿A justificar lo que antes confesabas? ¿A ver con normalidad lo que antes te dolía en el alma? Quizás fue una relación, una conversación, un contenido, un hábito, una persona, una puerta pequeña que abriste solo un poco y que hoy no puedes cerrar. Porque lo que toleras te transforma. Y lo que antes te dolía, con el tiempo deja de incomodar. Y cuando ya no incomoda, te acostumbras. Y cuando te acostumbras, te enfrías. Y cuando te enfrías, todo empieza a salir mal. El problema no fue el pecado, fue el silencio ante él, la excusa, la justificación. Él no es tan grave. El Dios conoce mi corazón. Sí, Él lo conoce. Y también sabe cuándo empezaste a vender tu santidad por migajas de aceptación, placer o comodidad. Sansón no cayó por tocar el pecado una vez. Cayó cuando lo convirtió en costumbre, cuando lo toleró, cuando lo abrazó, y cuando quiso despertar, ya había perdido su fuerza, su visión, su propósito. ¿Cuántas veces has dicho, solo esta vez? Después lo arreglo, no es para tanto. Todos lo hacen. Dios es amor, sí. Dios es amor, pero también es fuego, es justicia, es celo. Y no comparte su presencia con lo que tú decides tolerar, y Él abomina. Hoy, el Espíritu Santo te confronta con amor. ¿Qué has permitido en tu vida que antes habías echado fuera? ¿Qué has dejado entrar que nunca debió cruzar tu puerta espiritual? Porque si todo empezó a salir mal, es posible que lo permitiste, que lo sabías y no hiciste nada, pero hoy puedes cerrar esa puerta, con decisión, con lágrimas, con ayuno, con arrepentimiento, y cuando lo hagas, la pureza volverá, la paz regresará, la presencia descenderá, porque el cielo no habita donde hay tolerancia al pecado. El cielo habita donde hay temor, santidad y rendición. Hay prisiones invisibles que no se construyen con barrotes, sino con memorias, con heridas, con palabras no sanadas. Y la más peligrosa de todas es la falta de perdón. Porque muchos creyentes comenzaron a perder su paz, su alegría, su conexión con Dios, el día que decidieron no perdonar. Marcos 11:25 dice con claridad:
Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Pero, ¿qué pasa cuando oras y no hay respuesta? Cuando adoras y no sientes nada, cuando ayunas y todo sigue igual. Tal vez no es un problema de fe, tal vez es un problema de corazón, un corazón herido que se volvió duro, un alma lastimada que se volvió amargada. ¿Y tú? ¿A quién no has perdonado aún? ¿Qué herida sigues recordando? ¿Qué nombre sigue doliendo cuando lo escuchas? ¿Qué situación sigues mencionando con rabia disfrazada de testimonio? Porque a veces, lo que parece justicia es simplemente rencor, y lo que parece discernimiento es solo una herida abierta que no se ha tratado. Jesús, colgado en una cruz, traicionado, humillado, destrozado, perdonó, sin condiciones, sin garantías, sin esperar que el otro cambiara primero. ¿Y tú, que has sido perdonado de tanto, cuánto más deberías perdonar? No se trata de olvidar, se trata de liberar, de soltar, de sanar, de cerrar esa puerta por donde el enemigo sigue entrando. La falta de perdón contamina tus relaciones, oscurece tu mirada, te hace desconfiar, incluso de los que te aman, te roba la paz, te mantiene atado al pasado, y lo peor, te aleja de Dios. Porque no puedes adorar libremente cuando tu corazón está prisionero de una ofensa no resuelta. Muchos empezaron a fracasar. El día que prometieron, jamás lo perdonaré. Que Dios lo juzgue. No merece mi perdón. No fue tan grave lo que yo hice, pero lo de Él. Y mientras eso permanece, todo empieza a caer. Pero hoy es el día de perdonar. No por el otro, por ti, por tu libertad, por tu alma, por tu propósito. Porque mientras no perdones, no habrá paz duradera, ni puertas abiertas, ni presencia plena, y todo lo que esperas de Dios. Él lo está esperando de ti primero. Hoy, libérate, dile a Dios: Señor, no puedo hacerlo con mis fuerzas, pero con tu espíritu, yo suelto, yo perdono, yo bendigo, yo sano. Y cuando lo hagas, verás cómo el cielo que estaba cerrado comienza a abrirse. Uno de los momentos más peligrosos en la vida de un creyente no es cuando peca abiertamente, sino cuando empieza a vivir para agradar a los hombres y no a Dios. Y muchas personas comenzaron a caminar por sendas equivocadas, a silenciar su fe, a comprometer su santidad, el día que tuvieron más miedo al juicio humano que al juicio divino. Proverbios 29:25 lo dice así: El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. El miedo al qué dirán, el miedo al rechazo, el miedo a quedar solo, el miedo a ser criticado. Ese miedo, cuando no se enfrenta, se convierte en tu guía. Y donde el miedo te guía, Dios ya no puede gobernar. ¿Recuerdas cuándo empezaste a callar verdades por miedo a ofender? ¿A justificar el pecado para no ser cancelado? ¿A suavizar el mensaje para no perder seguidores? ¿A ocultar tu fe para no parecer fanático? Ese fue el momento exacto donde todo empezó a cambiar, porque cambiaste de Señor. Y aunque sigues diciendo Señor, Señor, ya no es Él quien dirige tus pasos. Es el temor. Pedro negó a Jesús, no por falta de amor, sino por miedo. 3 veces, con palabras, con actitudes, con silencio, y fue necesario que el gallo cantara, para que entendiera que había elegido el temor, en lugar de la fidelidad. ¿A quién estás temiendo más que a Dios? ¿A tu jefe? ¿A tus amigos? ¿A tu pareja? ¿A tus seguidores en redes? ¿A los hombres de tu iglesia? ¿A tu propia familia? Cuando temes más a perder personas que a perder la presencia, todo empieza a salir mal. Porque Dios no comparte su trono, ni siquiera con tu miedo. Muchos hoy están lejos del propósito, no por rebelión,
sino por cobardía. No se atrevieron a predicar, no se atrevieron a corregir, no se atrevieron a romper esa relación tóxica, no se atrevieron a obedecer la voz que les decía, hazlo, y por no atreverse, perdieron el momento, la oportunidad, la unción y la obediencia. Pero hoy puedes regresar. Puedes orar como oraron los apóstoles en Hechos 4:29. Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Porque cuando temes a Dios, el miedo a los hombres desaparece. Y cuando el temor de Dios gobierna tu vida, tus pasos se enderezan, tu voz se fortalece y tu espíritu se libera. Fue cuando temiste más al hombre que al cielo, que empezaste a desviarte. Pero si hoy decides volver a temer solo a Dios, todo volverá a su lugar. Vivimos en una era ruidosa. Notificaciones, mensajes, noticias, preocupaciones. Todo compite por tu atención. Todo exige respuesta. Todo te distrae. Y sin darte cuenta, el silencio se volvió incómodo. Y el ruido, tu nueva normalidad. Pero fue justo ahí, cuando dejaste de buscar el silencio, que comenzaste a dejar de escuchar la voz de Dios. Salmos 46:10 dice, Estad quietos, y conoced que yo soy Dios. Pero hoy ya no sabemos estar quietos. Ya no sabemos detenernos. Ya no sabemos apagar el mundo para encender el cielo. Y por eso muchos creyentes oran, pero no escuchan. Ayunan, pero no entienden. Buscan, pero no encuentran. Porque no es solo cuestión de hablar con Dios. Es cuestión de darle espacio para hablarte. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste en silencio absoluto? Sin celular, sin música, sin redes, sin interrupciones. Solo tú y Dios. Solo tú y su presencia. Muchos piensan que Dios guarda silencio, pero la verdad es que nosotros llenamos tanto nuestra alma de ruido que ya no sabemos diferenciar su voz de nuestros pensamientos. Jesús, aun siendo el Hijo de Dios, se retiraba a lugares solitarios, subía al monte, se alejaba de las multitudes, oraba solo. ¿Por qué? Porque el silencio no es vacío, es espacio sagrado. Es allí donde el alma se desnuda, donde la verdad se revela, donde el espíritu habla, donde las máscaras caen y donde la transformación ocurre. ¿Será que todo empezó a salir mal cuando el silencio dejó de ser parte de tu vida espiritual? ¿Cuando ya no hiciste pausas? ¿Cuando tu mente ya no descansó? ¿Cuando tu alma se llenó tanto de cosas que ya no había espacio para la voz de Dios? El enemigo no necesita hacerte pecar abiertamente. Solo necesita mantenerte ocupado, con ruido, con distracciones, con tareas sin descanso, con pensamientos sin freno. Y cuando eso sucede, tu alma se apaga, tu discernimiento se nubla y tu espíritu se reseca. Pero hoy, el Espíritu Santo te hace una invitación. Ven a mi presencia en silencio. Apaga todo. Desconéctate. Cierra la puerta y déjame hablar. Porque lo que necesitas no está en más información, ni en más actividades. Está en más comunión. Y la comunión verdadera empieza en el silencio. Si todo empezó a salir mal, es posible que fue el día que dejaste de buscar la voz suave en medio del silencio. Pero hoy puedes volver, hoy puedes detenerte, hoy puedes escuchar, y cuando lo hagas, sabrás que nunca estuviste solo. Existe una necesidad sutil que, cuando no se trata espiritualmente, se convierte en un Dios secreto, una necesidad que no se dice en voz alta, pero que guía decisiones, emociones y relaciones. Es el deseo de aprobación. Y muchos hijos de Dios comenzaron a perder su esencia, su libertad, su fuego, cuando comenzaron a vivir para ser aprobados y no para ser obedientes. Juan 12:43 describe esta tragedia del alma. Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y así, lo que parece humildad es en realidad inseguridad. Y lo que parece servicio es búsqueda de aplausos.
Y sin darte cuenta, construyes un altar. No con oro, ni madera, sino con miradas, con comentarios, con validaciones, con likes. ¿Cuándo? ¿Fue que empezaste a medir tu valor espiritual por lo que los demás opinaban de ti? ¿A sentirte bien solo cuando te reconocían? ¿A desesperarte cuando no te respondían? ¿A entristecerte si no te miraban? ¿A compararte si no te aplaudían? Eso fue el principio de tu caída. No porque te faltara fe, sino porque te sobraba hambre de reconocimiento. Y cuando esa hambre crece, el alma se deforma. La motivación se contamina. El propósito se desvía. Y lo que haces para Dios comienza a ser para ti. El peor ídolo no es el que se levanta fuera, es el que se forma dentro. Y el deseo constante de agradar a todos se convierte en una prisión disfrazada de espiritualidad. ¿Estás sirviendo? ¿O estás buscando aprobación? ¿Estás predicando? ¿O estás actuando? ¿Estás haciendo lo correcto? ¿O lo que te da visibilidad? Porque si lo haces para ser visto, ya recibiste tu recompensa, y no viene del cielo. Jesús fue claro en Mateo 6. Cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Dios no unge lo que haces para que te vean. Dios unge lo que haces aunque nadie lo vea. Si sientes que todo empezó a salir mal, es posible que estabas esperando el bien hecho de los hombres, cuando el único que puede decir eso con autoridad es tu Padre Celestial. Y hasta que no sueltes ese ídolo, hasta que no renuncies a ese afán de ser validado, tu alma no tendrá descanso. Hoy, el Espíritu Santo te llama a rendir ese altar oculto, a dejar de vivir para gustarles a todos, y volver a vivir para obedecer a uno solo, porque cuando el cielo te aprueba, ya no importa quién te critique. Cuando Dios te aplaude, ya no necesitas los ecos de la gente. Y cuando tu identidad está en Cristo, nadie puede arrebatártela. Las emociones son parte de ti. Fueron creadas por Dios, pero no fueron diseñadas para dirigirte, porque el alma no fue creada para ser brújula. El espíritu fue creado para ser guía. Y muchos creyentes empezaron a tomar decisiones equivocadas, a alejarse del propósito, a romper relaciones que eran de Dios, a unir su vida con lo que nunca fue parte del plan divino, cuando confundieron la voz de sus emociones con la voz del Espíritu Santo. Jeremías 17:9 advierte: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Pero vivimos en una generación que dice: siento paz. Lo que siento es tan fuerte que debe ser Dios. Mi corazón me lo dice. Tengo una corazonada. Y así, muchos comenzaron a adorar sus emociones, a creer que lo que desean es lo que Dios aprueba, a pensar que si duele, es del enemigo, y si emociona, es de Dios. ¿Cuándo fue que empezaste a confiar más en lo que sientes que en lo que Dios ya dijo? ¿Cuándo comenzaste a medir la voluntad divina por tus estados emocionales y no por la palabra eterna? El problema no es sentir, es ser gobernado por lo que se siente. Jesús en Getsemaní sintió miedo, sudó sangre, oró angustiado, pero no obedeció a sus emociones, obedeció al Padre. Y si Él, siendo perfecto, no se dejó llevar por lo que sentía, ¿por qué tú sí? ¿Por qué tú decides moverte cada vez que el alma se agita? ¿Cada vez que el corazón se ilusiona? ¿Cada vez que algo te conmueve? Hay caminos que emocionan, pero conducen al abismo. Hay decisiones que parecen paz, pero son anestesia espiritual. Hay puertas que se abren fácilmente, pero son trampas con disfraz de bendición. Y si no sabes diferenciar la voz del espíritu de la voz de tu alma, todo comenzará a salir mal. ¿Cuántas veces dijiste, Dios me habló? Y después te diste cuenta de que solo era un impulso, una herida, un deseo, un miedo disfrazado de dirección divina. No te condenes por eso, pero sí decide madurar. Decide volver a la palabra. Decide esperar confirmación. Decide filtrar toda emoción con oración, porque no todo lo que brilla es luz.
Y no todo lo que emociona. Transforma. El Espíritu Santo es claro, preciso, fiel. Y cuando habla, no deja confusión. Si todo empezó a salir mal, es posible que comenzaste a dejar de discernir, a tomar decisiones emocionales en vez de espirituales, a seguir sentimientos en vez de seguir promesas. Pero hoy puedes regresar, puedes pedir dirección, puedes aprender a callar tu alma para escuchar al cielo. Obedecer tarde es desobedecer en esencia, porque cuando Dios habla, también marca un tiempo, una estación, un momento exacto, y cada vez que decides esperar más de lo necesario, rompes con la oportunidad que el cielo preparó. Eclesiastés 3.1 declara: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Dios no solo dice qué hacer, sino también cuándo hacerlo. Y muchos comenzaron a ver todo caer, todo salir mal, cuando comenzaron a postergar, a dudar, a retrasar, a negociar con la obediencia. ¿Recuerdas aquella palabra que Dios te dio? ¿Y aún no obedeciste? ¿Ese perdón que aún no liberaste? ¿Ese proyecto que aún no comenzaste? ¿Esa decisión que aún no tomaste? ¿Esa relación que aún no soltaste? ¿Esa consagración que aún no cumpliste? Fue ahí donde todo empezó a cambiar. Saúl lo vivió. Dios le pidió algo claro, pero él retrasó, modificó, justificó, y por un acto de obediencia tardía, perdió su reino, perdió la unción, perdió el respaldo. No fue porque no lo hiciera, fue porque no lo hizo a tiempo. Cuando retrasas lo que Dios te pide, abres puertas al enemigo, pierdes alineamiento, pierdes sensibilidad, permites que el temor te gobierne, y sin darte cuenta, caminas fuera de temporada. Lo que estaba preparado para ser victoria, se convierte en lucha. Lo que era bendición segura, se transforma en confusión. ¿Cuántas veces Dios te ha hablado y aún no has respondido? ¿Cuántas señales más necesitas para actuar? ¿Cuántas confirmaciones más vas a pedir antes de obedecer? La fe no posterga. La fe actúa, y cuando actúas con fe, el cielo se abre. Pero cuando retrasas, la bendición se estanca, y todo lo demás empieza a caer. Hoy, el Espíritu Santo te dice: hazlo ahora, no mañana, no después, no cuando te sientas listo, no cuando entiendas todo. Hazlo porque yo lo dije, porque la verdadera obediencia no espera a tener todo bajo control, solo cree y responde. Si todo empezó a salir mal, es posible que retrasaste una decisión clave, y en ese retraso algo se perdió. Pero hoy puedes recuperarlo. Si obedeces, si te mueves, si respondes al llamado, ahora. Orar no es solo hablar, no es repetir frases bonitas, no es seguir un ritual diario. Orar es entrar en lo secreto y encontrar a Dios allí. Pero muchos comenzaron a ver todo desmoronarse, espiritualmente, cuando su oración dejó de ser un encuentro y se convirtió en una rutina. Un acto vacío, una fórmula repetida, una práctica sin presencia. Mateo 6:7 advierte: y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No es la cantidad de palabras, ni el tiempo, ni el tono. Es la conexión, es el corazón ardiendo, es el alma rendida, es la conciencia de que estás hablando con el Rey del universo. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste en oración? ¿Que sentiste su presencia tan fuerte que no pudiste hablar? ¿Que no querías terminar? ¿Que saliste renovado? ¿Que sabías que algo fue liberado en el cielo? Si no puedes recordar ese momento, tal vez tu oración se volvió un deber, un hábito vacío, una carga, una rutina, y no una pasión. Muchos oran todos los días, pero no tienen intimidad. Hablan, pero no escuchan. Piden, pero no adoran. Acusan, pero no confiesan. Y lo más triste, oran,
sin esperar ser escuchados de verdad, porque el alma se acostumbra. Y cuando lo sagrado se vuelve común, pierde poder, pierde gloria, pierde fuego. Fue cuando comenzaste a orar por obligación, que el cielo dejó de ser tu prioridad. Y aunque seguías haciendo todo lo correcto, ya no había fuego, ya no había lágrimas, ya no había temor santo, solo palabras. ¿Te das cuenta? No es que dejaste de orar, es que dejaste de encontrarte. Y si no hay encuentro, no hay transformación. Daniel oraba con puertas abiertas, a pesar de las amenazas, porque no podía vivir sin hablar con su Dios. ¿Y tú? ¿Oras porque necesitas o porque lo amas? ¿Oras por hábito o por hambre? Hoy, el Espíritu Santo te llama a restaurar tu altar secreto, no con palabras vacías, con rendición, con clamor, con silencio sagrado, con pasión verdadera, porque si todo empezó a salir mal, es posible que fue el día en que tu oración se volvió mecánica, y cuando se fue la presencia, todo lo demás se apagó. Pero hoy puedes encender el fuego otra vez, si vuelves al secreto, si vuelves a llorar, si vuelves a arrodillarte con hambre y sin prisa. Todo comenzó a oscurecerse. El día que dejaste de mirarte a través de los ojos de Dios y comenzaste a mirarte a través del espejo de los demás. Porque la comparación, aunque parezca inofensiva, es uno de los venenos más sutiles del alma. Y muchos comenzaron a fallar espiritualmente cuando empezaron a medir su valor, su fe, su propósito y hasta su salvación, por lo que veían en la vida de otros. Gálatas 6:4 nos aconseja sabiamente: así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo, y no en otro. Pero en un mundo de redes, filtros, apariencias y vitrina espiritual, es fácil caer. Es fácil pensar: él predica mejor, ella tiene más fe, Dios lo usa más. Mi vida es tan común comparada con la suya, y así te olvidas de lo que Dios puso en ti. Te olvidas de tu llamado, te olvidas de tu camino, te olvidas de que Dios no repite diseños. ¿Cuántas veces sentiste que no eras suficiente? Porque viste a otro con más dones. ¿Cuántas veces te desanimaste porque tu proceso fue más lento? ¿Porque tu milagro tardó más? ¿Porque tu historia no parecía tan espectacular? La comparación no solo roba tu gozo, roba tu gratitud. Y donde no hay gratitud, la queja crece, la envidia florece y la fe se apaga. Pedro lo vivió. Después de negar a Jesús, fue restaurado con amor. Y justo después, en Juan 21, cuando Jesús le habla de su misión, Pedro señala a Juan y pregunta: ¿y qué decía este? Y Jesús le responde con firmeza: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Ese ¿qué a ti? Es la voz de Dios que hoy te dice: deja de mirar al otro. Yo tengo algo único contigo. No necesitas parecerte a nadie, solo necesitas seguirme a mí. La comparación es enemiga del crecimiento, porque no puedes florecer mientras estás mirando constantemente el jardín del vecino. Y muchos empezaron a estancarse, porque vivían persiguiendo estándares que no eran suyos, tratando de correr carreras que no les correspondían, forzando dones que no fueron dados, y frustrándose por no tener lo que nunca necesitaron. Si todo empezó a salir mal, es posible que dejaste de abrazar tu identidad. Y cuando lo que Dios te dio te pareció poco, perdiste la alegría, perdiste la pasión y perdiste el enfoque. Pero hoy puedes volver a valorarte. Hoy puedes decir: gracias, Señor, por lo que tengo, por lo que soy, por lo que me diste, porque aunque no sea igual que otros, fui diseñado por ti, y en ti soy completo. Una de las armas más letales del enemigo no es la tentación del mundo. Es el orgullo dentro del altar, ese pensamiento silencioso que susurra: estoy bien, yo sé más, yo no caigo como otros.
Yo soy maduro espiritualmente. Yo oro más. Yo tengo discernimiento. Y así, sin darte cuenta, dejaste de depender de la gracia y comenzaste a confiar en tus obras. Proverbios 16:18 lo dice claro. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Muchos comenzaron a perder la sensibilidad espiritual no por pecar abiertamente, sino por creer que no necesitaban corrección, por pensar que ya lo sabían todo, por juzgar con dureza a quienes caían, por predicar más de lo que oraban, por aconsejar más de lo que se examinaban. ¿Cuándo fue que dejaste de escuchar? ¿De recibir? ¿De ser confrontado? ¿De sentir la necesidad de arrepentirte? Es posible que fue justo ahí, en medio de tu aparente estabilidad espiritual, que el enemigo sembró orgullo. Y donde hay orgullo, ya no hay espacio para el quebrantamiento. El fariseo de Lucas 18 oraba con el pecho erguido, dando gracias por no ser como los demás. Y mientras él se justificaba a sí mismo, el publicano al lado solo decía: «Ten misericordia de mí, Señor, que soy pecador». Y Jesús fue claro. Este último volvió a casa justificado, no por saberse limpio, sino por reconocer su necesidad de limpieza. Muchos hoy están llenos de Biblia, pero vacíos de humildad. Saben doctrina, pero no saben llorar por sus fallas. Disciernen errores ajenos, pero no permiten que el Espíritu les muestre los propios. Y en esa postura, la gloria se va, la unción se apaga, la oración se seca y la revelación se vuelve repetitiva. ¿Será que todo empezó a salir mal cuando te sentiste demasiado fuerte para reconocer tu debilidad? ¿Cuando preferiste enseñar que aprender? ¿Hablar que escuchar? ¿Señalar que confesar? El orgullo espiritual no siempre grita. A veces susurra en forma de autosuficiencia, de religiosidad, de dureza de corazón. Pero hoy, si decides romper con eso, el Espíritu Santo puede restaurar lo que se apagó. Dios no resiste al pecador quebrantado, pero sí resiste al altivo, endurecido. Y si quieres volver al camino, necesitas volver a ese lugar donde reconoces que sin Él no eres nada. Porque ahí, solo ahí, la gracia desciende y la restauración comienza. Servir a Dios es un honor, un privilegio, un acto de amor. Pero también puede convertirse sutilmente en un refugio falso. Sí, hay quienes escapan de su vacío a través del ministerio. Predican para no confesar, aconsejan para no ser confrontados. Sirven para no detenerse a sentir. Se ocupan para no mirar hacia adentro. Y así, el lugar sagrado que debía ser un canal de vida, se convierte en una barrera emocional, una actividad que anestesia, un ritmo que esconde. Heridas no sanadas, Apocalipsis 2:4. Retrata esto con precisión. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu perseverancia, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Te das cuenta? Obras sí, esfuerzo sí, perseverancia sí, pero ausencia de fuego interno, de amor verdadero, de intimidad perdida. ¿Cuándo fue que comenzaste a refugiarte en el hacer para no enfrentar el ser? ¿Cuándo te ocupaste tanto con las cosas de Dios que te olvidaste de Dios mismo? ¿Cuándo el ministerio se convirtió en tu excusa para no ir a terapia, para no abrir el corazón, para no sanar, para no llorar? Porque es posible predicar sin paz, cantar sin fe, servir sin sanidad. Y mientras todos te aplauden, tú te estás apagando. El ministerio no es un lugar para esconder tu alma. Es un lugar para entregarla, para exponerla, para vaciarla, para rendirla una y otra vez en el altar. Pero cuando usas el ministerio para escapar de ti mismo, no hay descanso. No hay verdadera transformación. No hay dirección fresca, solo cansancio espiritual disfrazado de ocupación santa. Muchos comenzaron a ver todo salir mal, no porque dejaran de servir,
sino porque comenzaron a servir como escape, como excusa, como sustituto de una relación rota con Dios. Y Dios no quiere tus manos si no tiene tu corazón. No quiere tus palabras si no tiene tu alma. No quiere tu tiempo si no tiene tu amor. ¿Será que tu agenda espiritual es tan intensa? ¿Porque no quieres enfrentar el silencio interior? ¿Será que todo lo que haces en nombre del reino es también una forma de callar las voces de tu pasado, de tus traumas, de tus emociones reprimidas? Hoy, el Espíritu Santo te dice: detente, mírame, déjame tocar tu alma, no solo usar tus dones. Yo no te llamé para esconderte en el altar, te llamé para que el altar te transforme. Porque cuando el ministerio se convierte en tu refugio emocional, ya no estás sirviendo por amor, estás sirviendo por necesidad. Y todo lo que haces por necesidad, tarde o temprano, se convierte en idolatría. Hoy puedes regresar. Hoy puedes decir: Señor, no quiero hacer más para ti, sin estar primero contigo. Y cuando haces eso, el fuego vuelve, la voz regresa, y la presencia te invade de nuevo. Dios no solo nos llama a orar, no solo nos llama a esperar, también nos llama a hablar, a confrontar, a corregir con amor, a denunciar lo que corrompe. Pero muchos comenzaron a ver su entorno desmoronarse, no por lo que hicieron, sino por lo que dejaron de decir. Ezequiel 3:18 dice con claridad: cuando yo diga al impío, de cierto morirás, si tú no le amonestas ni le hablas para advertirle. El impío morirá por su pecado, pero su sangre la demandaré de tu mano. El silencio, a veces, también es pecado. Cuando ves una relación tóxica y no hablas. Cuando ves manipulación espiritual y te callas. Cuando ves a un hermano caer y decides no incomodarte. Cuando sabes lo que Dios espera, pero prefieres no ser rechazado ni malinterpretado. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo te impulsó a decir algo y no lo hiciste por miedo, por conveniencia o por indiferencia? ¿Cuántas veces callaste para no perder una amistad, una posición, una paz que no era verdadera paz? Porque hay silencios que se pagan con tormenta y hay omisiones que abren puertas al caos. Elías confrontó, Natán confrontó, Juan el Bautista confrontó, Jesús confrontó, no desde el orgullo, no desde la arrogancia, desde el amor a la verdad, desde la obediencia, desde la compasión. ¿Y tú? ¿Por qué no lo hiciste? ¿Por qué decidiste evitar la incomodidad en lugar de abrazar el propósito? Muchos comenzaron a ver que todo se desalineaba, porque se convirtieron en testigos pasivos de lo que el cielo quería detener. Y cuando toleras lo que Dios te llamó a confrontar, te haces cómplice. Sí, a veces guardar silencio te protege, pero también te estanca, te enfría, te aleja del fuego del Espíritu, porque el Espíritu Santo no se acomoda a nuestra comodidad. Él nos empuja hacia la verdad, aunque duela, aunque moleste, aunque cueste. Hoy, Dios te está preguntando: ¿a quién debiste advertir y no lo hiciste? ¿Dónde guardaste silencio por temor al rechazo? ¿A qué error te acostumbraste en 1900 en vez de enfrentarlo con mi palabra? Y quizás todo empezó a salir mal, cuando dejaste de ser boca de Dios para convertirte en alguien políticamente correcto, cuando cambiaste la verdad por la aceptación y la convicción por la conveniencia. Pero hoy puedes volver, puedes hablar, puedes escribir, puedes advertir, puedes interceder con valentía. Puedes decir lo que el cielo está esperando que digas, porque no fuiste llamado a agradar, fuiste llamado a alumbrar. Y si te decides hoy, verás cómo el cielo vuelve a respaldarte, porque el Espíritu Santo honra a los que lo honran con la verdad. No fue de un día para otro, no hubo una caída evidente, no hubo un escándalo, solo dejaste de tener tiempo y comenzaste a llamarle vida ocupada,
a lo que en realidad era sequedad espiritual. Todo parecía ir bien. Sigues asistiendo a la iglesia. Sigues diciendo, Dios te bendiga. Sigues publicando versículos. Sigues sirviendo. Pero, si eres honesto contigo mismo, algo se apagó. La llama no es la misma. La voz de Dios ya no retumba como antes. Las lágrimas se secaron. El altar ya no quema. La intimidad fue sustituida por el activismo. Lucas 10, 41, 42 revela algo poderoso. Marta, Marta, estás preocupada y turbada con muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Marta no hacía nada malo. Servía a Jesús. Estaba activa, comprometida, dedicada, pero no estaba sentada a sus pies. No estaba escuchando su voz. No estaba adorando. No estaba conectada. ¿Cuántas veces tú también has elegido ser Marta, cuando Dios te estaba llamando a ser María? ¿Cuántas veces hiciste de la obra de Dios un sustituto de la presencia de Dios? El activismo espiritual es peligroso, porque parece obediencia, pero muchas veces es solo ocupación, y donde hay ocupación sin comunión, hay desgaste, frustración y rutina. Muchos comenzaron a ver todo salir mal, cuando dejaron de orar como antes, cuando dejaron de estudiar la palabra como antes, cuando dejaron de tener momentos de silencio con Dios, cuando el hacer se volvió más importante que el ser, y el alma, sin darse cuenta, empezó a resecarse, a perder sensibilidad, a actuar por lógica y no por revelación, a caminar por impulso y no por dirección. ¿Cuándo fue la última vez que adoraste sin pedir nada? ¿Que abriste la Biblia solo para escucharlo? ¿Que apagaste el celular solo para quedarte en silencio con tu Creador? ¿Que lloraste a sus pies sin importar el reloj? Si no puedes recordarlo, es posible que te perdiste en el activismo. Pero hoy, Jesús te dice como a Marta, solo una cosa es necesaria, y es estar conmigo, escucharme, tocarme, rendirte, dejar que te llene otra vez, porque si todo empezó a salir mal, fue cuando tu agenda se llenó, pero tu espíritu se vació. Hoy puedes volver a su habitación secreta, a ese lugar donde no necesitas hacer nada, solo estar. Y ahí menentas esa intimidad renovada. Todo lo que estaba apagado volverá a encenderse. Una de las señales más trágicas de una caída espiritual no es cuando alguien comete un pecado, sino cuando deja de reconocerlo como pecado. Cuando lo normaliza, lo justifica, lo adapta, lo espiritualiza. Y muchos comenzaron a ver todo desmoronarse, cuando perdieron el discernimiento, cuando la conciencia se adormeció, cuando el temor santo se diluyó, cuando comenzaron a ver todo con ojos humanos, y dejaron de ver con los ojos del Espíritu. Isaías 5:20 nos advierte con poder profético. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Cuando no hay discernimiento, se abren puertas disfrazadas de bendiciones. Se aceptan relaciones que Dios nunca autorizó. Se siguen voces que no provienen del cielo. Se toman decisiones guiadas por la emoción y no por la revelación. Y lo más grave, se comienza a jugar con lo sagrado. ¿Cuándo fue que empezaste a sentirte cómodo con lo que antes te incomodaba? ¿En qué momento comenzaste a justificar lo que sabías que estaba mal? ¿Desde cuándo dejaste de sentir la corrección del Espíritu? ¿Dónde perdiste la sensibilidad que antes te quebrantaba? Porque el problema no es solo el error, es cuando dejas de percibirlo como error. Cuando ya no hay alarma en tu alma. Cuando ya no tiemblas ante su palabra. Sansón no perdió su fuerza de inmediato. La perdió poco a poco, cada vez que rompía una línea. Cada vez que ignoraba una señal. Cada vez que se apoyaba en su pasado y no en la voz de Dios. Y cuando el Espíritu se apartó de él, no se dio cuenta, porque ya había perdido el discernimiento. Muchos hoy están caminando sin dirección, porque cambiaron la búsqueda por la costumbre.
la obediencia por la conveniencia, el temor de Dios por el aplauso de los hombres. Y lo que antes era claro, ahora es confuso. Lo que antes era convicción, ahora es negociación. Lo que antes era firmeza, ahora es flexibilidad. Pero Dios no te llamó a vivir confundido, ni a aceptar lo que Él ya desechó, ni a cerrar los ojos a lo que Él quiere que veas con urgencia. Te llamó a discernir, a escuchar, a separar lo santo de lo profano, lo verdadero de lo falso, lo celestial de lo carnal. Si todo empezó a salir mal, puede ser que fue el día en que dejaste de discernir y comenzaste a caminar por vista y no por revelación. Pero hoy puedes pedir de nuevo: Señor, abre mis ojos espirituales, devuélveme el discernimiento, hazme sensible otra vez. No quiero acostumbrarme a lo que no viene de ti. Quiero escuchar tu voz como antes, y Él lo hará. El perdón no es una emoción, no es un olvido forzado, tampoco es una simple decisión mental. Es un acto profundo del alma, que libera lo que retiene, sana lo que sangra y reconstruye lo que se rompió. Y muchos comenzaron a ver su vida ir cuesta abajo porque dijeron: ya perdoné. Pero aún dolía, aún se recordaba con rabia, aún se evitaba el nombre, la cara, el lugar, el tema. Hebreos 12:15 nos deja una advertencia poderosa. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No perdonar es dejar que esa raíz crezca, y donde hay amargura, la oración se enfría, la adoración pierde profundidad, la fe se contamina, las decisiones se vuelven reactivas, y la conexión con el Espíritu se entorpece. ¿Quién te hirió tan profundo que aún hoy sigue definiendo tu manera de amar, de confiar, de servir, de caminar? ¿A qué persona aún mantienes atada en el recuerdo, como si soltarla significara debilidad o traición a tu dolor? Muchos piensan que perdonar es decir: lo que me hicieron no importó. Pero no es eso. Perdonar es declarar: lo que me hicieron me dolió, pero ya no va a gobernar mi historia. Jesús en la cruz no esperó una disculpa. Él dijo: Padre, perdónalos. No porque lo merecieran, sino porque Él eligió no cargar con esa herida. ¿Y tú? ¿Cuánto tiempo más seguirás llevando esa herida abierta? ¿Cuántos momentos de gozo has perdido por no querer soltar ese recuerdo? Si todo empezó a salir mal, puede que fue el día que preferiste tener razón antes que tener paz. El día que elegiste guardar el resentimiento en vez de entregar la herida. El día que repetiste: ya lo superé, pero tu alma aún sangraba en silencio. Y lo más doloroso es que esa falta de perdón no solo afecta a quien la guarda, sino que contamina cada área de su vida. Cada relación, cada palabra, cada oración. Hoy, el Espíritu Santo te invita a soltar, a llorar lo que nunca lloraste, a entregar lo que no sabías cómo entregar, a renunciar al derecho de venganza, a liberar esa persona no por ella, sino por ti, por tu alma, por tu paz, por tu llamado. Perdonar no es fácil, pero tampoco lo fue la cruz. Y en esa cruz, Jesús ya pagó el precio para que tú no vivas más atado a ese dolor. Hoy puedes decir: Señor, yo decido perdonar. No quiero seguir reteniendo lo que me estanca. Sana mi corazón. Libérame del pasado. Y devuélveme la capacidad de amar sin miedo. Y cuando haces eso, todo comienza a cambiar. El enemigo no siempre destruye tu vida con un golpe repentino. A veces solo necesita apagar tus sueños, y entonces tú mismo te apagas lentamente, no con escándalos, no con caídas, sino con resignación, con cansancio acumulado, con decepciones no sanadas, con promesas que aún no se cumplieron. Y así, muchos dejaron de orar con pasión, no porque no creyeran, sino porque dejaron de esperar. Dejaron de soñar. Dejaron de creer que Dios aún podía hacer algo grande con ellos.
Salmos 126, 1, 2 dice: Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. ¿Notas el poder de esa frase? Seremos como los que sueñan. Cuando Dios restaura, el sueño vuelve, la esperanza resucita, el corazón se reanima, la fe se levanta. ¿Cuándo? ¿Fue que empezaste a pensar que lo que vives ahora es lo máximo que podrás alcanzar? ¿En qué momento decidiste que no eras digno de más? ¿Quién te convenció de que tus mejores días ya pasaron? ¿Desde cuándo dejaste de escribir tus visiones, de planear con Dios, de declarar lo imposible, de interceder por lo sobrenatural? Tal vez todo empezó a salir mal el día que tus oraciones se volvieron mecánicas, el día que tus pasos ya no estaban guiados por propósito, sino por rutina, el día que te levantaste sin expectativa y te acostaste sin dirección. Y cuando dejas de soñar, dejas de avanzar, dejas de buscar, dejas de creer que puedes cambiar el mundo con tu fe. Y eso, aunque no se vea por fuera, es una muerte silenciosa por dentro. Dios no te llamó a sobrevivir. Te llamó a conquistar, a creer por lo imposible, a caminar sobre lo sobrenatural, a tener sueños tan grandes que solo Él pueda cumplirlos. Pero para eso, necesitas volver al lugar de la visión, volver a escribir lo que Él te prometió, volver a abrir tu corazón al futuro, volver a desear lo que un día te ilusionó, volver a decir: Señor, úsame como quieras, estoy disponible otra vez. Y cuando haces eso, el cielo se activa, porque Dios no se mueve donde hay resignación, Él se mueve donde hay expectativa, donde hay fe, donde hay espacio para soñar. Así que hoy, proféticamente, te digo, es tiempo de soñar otra vez. Es tiempo de levantar el rostro y ver más allá de lo que tus ojos naturales te muestran. No estás acabado, no estás olvidado, estás siendo despertado. Y si decides volver a soñar con Dios, nada será igual. Después de tanto silencio, de tanto dolor oculto, de tantas caídas internas que nadie vio, finalmente llega el momento más esperado, el instante en que vuelves a escuchar su voz, no con estruendo, no con espectáculo, sino con ternura, con claridad, con esa voz que atraviesa el alma, quiebra la dureza y restaura lo que parecía perdido. Reyes 19:12 nos cuenta que Elías, abatido, no oyó a Dios en el viento, ni en el fuego, ni en el terremoto, sino en un silbo apacible y delicado. Así también es contigo. Después de todos los errores, de todos los momentos en que todo empezó a salir mal, Dios no llega con juicio, sino con llamado. No llega con reproche, sino con abrazo. Y te dice: hoy, no has llegado al final. Este es solo tu nuevo comienzo. Tal vez estuviste apagado, pero su voz es fuego. Tal vez estabas perdido, pero su voz es brújula. Tal vez ya no creías, pero su voz vuelve a sembrar fe. ¿Puedes oírlo? No afuera, sino dentro, en lo más profundo. En ese lugar donde solo Él puede entrar, Él no ha terminado contigo. De hecho, todo lo que has vivido hasta aquí era preparación. Era rompimiento. Era desierto necesario. Era proceso para que ahora puedas escuchar con claridad lo que antes no oías. Y ahora que vuelves a oírlo, vas a decidir mejor. Vas a amar diferente. Vas a orar con más profundidad. Vas a caminar con más convicción, porque la voz de Dios no solo te corrige, te levanta, te reposiciona, te reconecta con lo eterno. Si todo empezó a salir mal un día, hoy es el día en que todo empieza a alinearse de nuevo. Hoy es el día en que vuelves a escucharlo. Y esa voz lo cambia todo. Prepárate, porque el próximo paso ya no lo das solo. Él camina contigo. Si has llegado hasta aquí, déjame decirte algo desde el corazón. Tú no estás aquí por casualidad. Fuiste guiado por Dios hasta este video.
porque Él sabía que lo necesitabas, porque Él te ama más de lo que puedes imaginar, y porque hoy era tu día, día de revelación, día de despertar, día de volver, día de soltar cargas, día de reencontrarte con su voz. A lo largo de este video, el Espíritu Santo te ha hablado en lo íntimo. Ha confrontado cosas que ni tú mismo querías tocar. Ha traído a la luz heridas escondidas, pecados ignorados, decisiones que te alejaron, y caminos que parecían buenos, pero te alejaban de su propósito. Y aún así, no vino con condenación. Vino con compasión. Vino con amor. Vino con una invitación. ¿La escuchas? Es una invitación a comenzar de nuevo, a dejar de sobrevivir y empezar a vivir en propósito, a dejar de esconderte y empezar a brillar con su luz, a dejar de culparte y empezar a caminar en libertad. Porque si algo entendiste hoy, es que todo lo que salió mal puede ser restaurado, y todo lo que se rompió puede ser sanado. Felicitaciones. Eres uno de los pocos que llega hasta el final. Y eso no es cualquier cosa. En un mundo lleno de distracciones, tú decidiste quedarte, escuchar, reflexionar, y eso te hace parte de los escogidos, de los que no solo oyen, sino que responden, de los que no solo sienten, sino que cambian. Por eso quiero invitarte a escribir en los comentarios la frase, todo vuelve a empezar hoy. Al hacerlo, estarás sellando este momento en tu espíritu. Estarás declarando que este no fue solo un video más, fue un encuentro con el cielo. Y si este mensaje tocó tu alma, compártelo. No sabes a quién puedes salvar del abismo, de la tristeza, del abandono espiritual. Comparte y sé instrumento de Dios. Sé boca del cielo para otros. Suscríbete al canal, porque cada video aquí no es solo contenido, es alimento espiritual. Es palabra viva, es dirección divina, y cada vez que activas esa campana, te aseguras de no perder la próxima cita con el cielo. Si aún no lo hiciste, te lo digo con amor, pero con firmeza, no puedes seguir recibiendo sin comprometerte. No puedes seguir alimentándote sin honrar este lugar. La fe también se demuestra con acciones pequeñas, como un like, un comentario, una suscripción. Todo eso es tu manera de decir, sí, Dios me habló aquí. Y quiero que otros también escuchen su voz. Muchos no tienen una iglesia cercana. Muchos están solos en su proceso. Y este canal es para ellos también. Es una familia espiritual. Un refugio en medio del ruido. Por eso, cada vez que tú participas, no solo te edificas a ti mismo, estás ayudando a sostener un altar para otros. Antes de cerrar, quiero invitarte a quedarte hasta el último segundo de este video. No pauses, no cierres, solo respira. Escucha la música de fondo y deja que el Espíritu complete lo que empezó en ti hoy. Haz una oración silenciosa. Agradece, perdona, declara lo nuevo. Haz espacio para que Dios te hable mientras todo se aquieta. Y cuando te levantes de este momento, no serás el mismo, porque todo vuelve a empezar hoy. Gracias por ser parte. Gracias por abrir tu corazón. Gracias por quedarte. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, Dios todavía tiene algo grande contigo. No lo olvides jamás.